Al último bloque de tu programa Tiempo de Fe, sin antes poder mandar un especial saludo para la familia Velasco, un saludo muy especial para todos ellos, ya que también estuvieron siendo partícipes de la programación y también el espacio que tuvimos el anterior bloque. Un saludo para cada uno de ellos. Y ahora, en estos momentos, nos está acompañando nuestro hermano Isidro Cayo, quien es presidente del Movimiento de Colores y nos tiene una interpretación muy especial. Escuchemos este mensaje musical. Mientras corres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Un gusto, hermano, ¿cómo está? Y también nosotros aplaudimos desde el canal. Gracias por una vez más darse cita a este programa. Buenas tardes a todos los televidentes del canal. Pues para mí es un gusto estar aquí todos los miércoles para poder compartir nuestra fe. Queremos enfatizar en esta tarde lo que es el papel de la Virgen María, ¿verdad? ¿Por qué María es considerada y también ocupa un papel muy importante dentro del cristianismo? Miren, si la Virgen María no existiera y no le diéramos el honor y la honra que la tenemos que dar, pues Jesús no sería el Mesías. La Virgen María es la señal para que pueda venir el Mesías. Ella estaba profetizada en el libro de Isaías, en el tiempo del profeta Isaías. Muchos pedían una señal para que sepan cuándo va a venir el Salvador del mundo. Dios da la señal, dice, una virgen va a quedar embarazada y va a dar a luz, la Virgen va a dar a luz al que va a ser el Mesías. O sea, no era algo normal. Hoy en día, si alguien nos dice estoy embarazada, sabemos qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero María estaba desposada con José y resulta que aparece embarazada. Entonces era algo y muchos se preguntaban qué ha pasado aquí, ¿no? Fue la obra del Espíritu Santo. Y mira, ha sido un riesgo grande también para ella, porque en esa época alguien que tenga relaciones con otras personas fuera del matrimonio era considerada pues un pecado grande, y más todavía si no era con el que tenía compromiso. Entonces corría el peligro de ser matada a piedra. Entonces, pese a todo eso, María siguió adelante, ¿no? Por eso es importante esto de virgen, porque ella es la señal para que Jesús sea conocido como el Mesías. Exactamente, y aquí vemos también el papel de José, ¿verdad? José, que acompañó, porque todas las miradas estaban también puestas en él, por el hecho de que usted menciona que en ese entonces era considerado pecado, ¿no? Sí, mira, el tema es cultural. En la época de María, José, pues José estaba desposada. ¿Qué quiere decir? Había pedido ya la mano de la Virgen. Entonces, en esas épocas, pues el varón podía pedir la mano y pagaba la dote. Entonces José había pagado la dote. Y resulta que la Virgen, viene el ángel, le dice, vas a tener un hijo, el Espíritu Santo va a venir sobre vos. Y cuando María dice que sí, el Espíritu Santo efectivamente viene sobre ella y es engendrada de Jesús. Y ella le da la noticia a José. Y José se pone triste y dice, ¿qué ha pasado aquí? Imagínense hoy en día que tú estés comprometida con alguien, aparezcas embarazada y le dices, estoy embarazada. Pero aquí, ¿qué pasa? No, nosotros, nada que ver. O sea, hombre que se respeta, si sabemos, hombre que se respeta, pues no le cree eso, ¿no? Se hace un conflicto, ¿no? Que me has engañado y... yo les digo en la catequesis, hombre que se respeta no le cría el hijo a otro, ¿no? Entonces, la Biblia dice algo bien bonito.
como José era hombre justo, quería irse y dejarla. ¿Por qué quería dejarla? Miren, en esa época habían de que no la maten a ella, habían 3 maneras de que se salve de la muerte. Uno era que pues José diga, bueno, yo me hago cargo del hijo, no pasó nada aquí, vamos a decir que es mi hijo. O sea, decir, yo lo crío al hijo. 2 era que el papá verdadero aparezca y diga, no, ese hijo que tiene es mío, así que yo la reclamo. Entonces reclama a la mujer y se salva de morir. Y otro es que el que había engendrado se va, la abandona, para que todos piensen, pobrecita, la han abandonado, no hay que matarla. Entonces habían esas 3 formas de que ella no muera a piedra, porque los apedreaban, para cumplir la ley. ¿Qué es lo que pasa? José, cuando está pensando irse, Dios, mediante el ángel, viene en sueños y le dice, José, no hagas eso. El hijo que ella está esperando es el Mesías, es Jesús, el Emmanuel, o sea, la promesa, hijo de David, le dice, ¿no? José, de la descendencia de David. ¿Qué es lo que está pasando en ese momento? El papá está viniendo a reclamar a la mujer. Dios está diciendo, es mía, porque el hijo que tiene va a ser mía. Y José pues tenía razón en querer irse, ¿no? Pero Dios le dice mediante el ángel, dice, y te voy a dar una misión. Tú me lo vas a cuidar a mi guagua. Tú le vas a poner el nombre. Entonces imagínate, José dice, es el Mesías y yo voy a cuidar al Mesías, voy a ser el papá adoptivo del Mesías. Pero como Dios había reclamado a la mujer, a María, diciendo que ella es mía porque va a tener mi hijo, José no le podía tocar porque estaría cometiendo adulterio, estaría quitándole la mujer a Dios. Entonces por eso nosotros, por cultura decimos, por la Biblia decimos, que José nunca tocó a la Virgen María y la Virgen se quedó virgen hasta su muerte. Ahí viene la virgindad. Por eso en el Apocalipsis viene esto, ¿no? En el Apocalipsis 12 dice, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol. Mira, la señal era esa. A la Virgen María la conocían como la gran señal. La señal de que la Virgen era virgen, había tenido su hijito, y porque sabían que era virgen, ese era el Mesías, ese era el Hijo de Dios. Por eso para nosotros los católicos es bien importante el rol de la Virgen María. Entendemos ese punto y me parece interesante también desde esa perspectiva que menciona, ¿no? No simplemente juzgarla, decirle, pero ¿por qué? Como José a un principio lo estaba haciendo también, ¿no? Pero posterior a ello escuchó la voz de Dios mediante un ángel. Ahora, ¿qué representa la virginidad de María dentro de nuestra fe? Pues es sumamente importante. La virginidad de María, que la conozcamos como virgen, es importante para nuestra fe. ¿Por qué? Porque 1, ha sido preservada. 2, es la obra de Dios y del Espíritu Santo para que suceda algo extraordinario, que una virgen, 1, pueda concebir un hijo. Muchos sabemos en anatomía, pues que eso es imposible. Sí. Y que la virgen tenga un hijo y siga siendo virgen, eso es imposible. Entonces por eso para nosotros es sumamente importante esto, porque si no la consideramos así, no estás creyendo que Jesús es el Hijo de Dios y Jesús es el Salvador. Por eso es importante. Y a eso va mi otra pregunta, porque que la virginidad, ¿cómo lo podemos relacionar tal vez con lo que es la obediencia a Dios? Desde pequeñita a la Virgen María le enseñaron eso, a obedecer a Dios. Miren, Dios es muy respetuoso con nuestra libertad. Si Dios tiene un propósito para ti y tú le dices que no, Dios respeta tu libertad. No te va a forzar, no te va a obligar, pero sí va a seguir el llamado. Entonces, la Virgen, Dios le dice algo fuerte.
como les había dicho, en esa época quedar embarazada estando desposada era pues arriesgar su vida, ser considerada alguien de lo peor. Entonces la Virgen, ese sí ha sido fundamental para la historia de la salvación. Ese sí de la Virgen ha sido fundamental. Por eso en el escrito de algunos santos y de algunos místicos nos dicen que el sí de María, cuando María dijo sí, los ángeles en el cielo dieron gloria a Dios y la tierra se estremeció porque se estaba dando el cumplimiento de la idea de Dios. Entonces el sí de María es sumamente importante y tener a María en nuestras vidas es sumamente importante. Exactamente. Y ahora en nuestra actualidad estamos enfatizando lo que son las familias, pero también hay pues generaciones que están creciendo poco a poco y adoptando algunas costumbres, creencias propias que las familias también van inculcando, ¿verdad? Sí. ¿Qué enseñanza nos da la figura de María o Virgen María para las familias, para los jóvenes de hoy en día? Símbolo de obediencia. ¿Cuánto nos falta a ser obedientes con los designios de Dios? María, jovencita, chiquilla, 14, 15 años, dijo sí, arriesgando todo. A nosotros hoy en día, ese sí y esa forma de obediencia a Dios tiene que mostrarnos también el camino. A decir a los designios, a las cosas que Dios tiene preparado para nosotros, dar ese pasito de decir sí. Porque ese sí de nosotros va a hacer también que el mundo cambie. Va a hacer que nosotros seamos parte de la historia de la salvación de Dios. Por eso la obediencia y una madre que educa, porque en esa época las mamás educaban bien, una madre que educa, una madre que acompaña, pues para nosotros debería de ser un ejemplo para que nosotros como mamá, como papá o como mamá, especialmente las mujeres, dar ese rol de educar, de formar, de acompañar a las nuevas generaciones. O sea, el papel más importante en nuestra vida debería de ser tomar el ejemplo de la Virgen María. Muchas gracias, hermano Isidro. Queremos cerrar esta entrevista con una interpretación musical suya. ¿Nos podría regalar ese espacio, por favor? Mire, así como María trajo a Jesús, así también si nosotros le pedimos a ella que nos ayude, ella nos va a llevar de manera perfecta a Jesús. Ella nos lleva a Jesús y por ende si nos lleva a Jesús, ella nos lleva a Dios. Entonces, hace 5 años atrás, más o menos, yo le había escrito con un hermano más, habíamos escrito una canción a la Virgen para consagrarnos a ella, a Jesús por medio de ella, ¿no? Entonces, a ver, esta pequeña canción lo hicimos con mucho cariño. Un día María sus ojos puso en mí, con tan dulce mirada me encontré. Y pronto me quise consagrar, y pronto me quise consagrar. Es fácil llevar a Jesús, por ella, con ella, en ella y para ella. Es seguro llegar a Jesús, con ella, por ella, con ella y para ella. La manera más perfecta de llegar a Jesús es amando a su madre y pidiéndole que ella nos presente a su hijo. Eso es lo mejor que puede haber. Muchas gracias, hermano Isidro. Grande. Gracias entonces por toda esta interpretación que nos ha dado y esperemos que en otra oportunidad también nos acompañe. Vamos a estar pues, como todos los miércoles. Y un saludo grande a todos. Sigan viendo este hermoso programa. Muchas gracias. Y a ti, querido televidente, gracias por estar hasta el final del programa. No te olvides que la cita es mañana, una vez más, a las 5:30 de la tarde comienza tu programa
Tiempo de Fe. Pues nos despedimos, Nico, en esta tarde, ¿no? A toda la gente que ha estado con nosotros, muchísimas gracias, muchas bendiciones. El día de mañana, no se pierda, tenemos un programa muy bonito. Muchas gracias por la participación. No se olvide sus mensajitos a la línea WhatsApp. Nos vemos mañana. Chau, 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 gente. Chau, Saraí, chau, hermano Isi. Nos vemos mañana.